Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Dijiste móviles hace un ratito? Sí, y de todos móviles? lados. Comencemos. In live. Sí, comencemos. Comencemos con los móviles en vivo. ¿Qué te parece? Porque en algún punto de la ciudad está con ese móvil efeméride nuestro querido Pablito Brum. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Ahí lo vemos y lo escuchamos. Ahí está el caudillo. Amigos, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Venimos a un móvil efeméride, como tanto nos gusta, como le gusta a mi amigo Richard Galín, que vino con nosotros hasta la sede del Frente Amplio. Un día como hoy, un 5 de febrero, pero de 1971, se fundaba el Frente Amplio allá en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos. Y nos pareció oportuno, nos pareció una buena idea venir a hablar a la sede del Frente Amplio de ese acontecimiento tan importante para lo que es nuestra historia política reciente, con el periodista y escritor, pero primero periodista, Miguel Aguirre, que está con nosotros. Miguel, gracias por recibirnos. No, yo estoy muy contento de la invitación, la valoro mucho porque esta es una fecha que recuerda un hecho histórico y la coalición Movimiento Frente Amplio a la que yo adherí aún antes de su creación. Coalición, me dijo. Coalición Movimiento, sí. No es un partido porque no es una fusión. O sea, que cada uno de sus integrantes, sean frentes, grupos o movimientos, conservan su identidad y lo que tienen que hacer es respetar lo que es la declaración constitutiva, el acuerdo político y sus bases programáticas. Tenemos poco tiempo para hablar de algo que es histórico y da para muchas horas de análisis, pero a mí me gustaría entrar en el tema de esa noche lluviosa, como dicen las actas del 5 de febrero de 1971. Cuéntame un poquito cuál era el contexto de Uruguay en ese entonces. Sí, en realidad sí, fue un día tremendo de calor, lluvioso, claro, pleno verano, pero fue al mediodía la fundación del Frente, fue en la antesala del Palacio Legislativo sobre las 11 de la mañana. Fue emocionante, no cabía gente, quedó gente afuera de la sala, lógicamente, y allí hicieron uso de la palabra un representante de cada uno de los 11 grupos políticos fundadores, y también hizo uso de la palabra un representante del Comité Ejecutivo Provisorio que había formulado el llamamiento del 7 de octubre de 1970. Allí hubo invitados especiales como los generales Líber Sereni y Víctor Licandro, José de Lía, presidente de la CNT en aquel momento, y también hubo más oficiales, el coronel Hermenegildo Irastorza y el coronel Antonio Nese. Por eso siempre he sostenido que el Frente Amplio fue fundado por 11 grupos políticos, entre frentes, movimientos y grupos, y por ese Comité Ejecutivo Provisorio del llamamiento de octubre del 70. Pero nadie le puede quitar la condición a Sereni, a Licandro, que también fueron cofundadores. Lo que pasa es que en aquellos tiempos todavía no integraban, nunca lo integraron ningún grupo del Frente Amplio, y allí yo siempre he dicho que el único militar fundador de una manera formal del Frente Amplio fue el general Arturo Baliñas, que también era doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y que Licandro, Sereni y los demás oficiales, ya retirados por supuesto militares, fueron también, o no formalmente, pero fueron cofundadores. ¿Quién puede hoy negar y decir que, bueno, que Sereni también fue fundador del Frente Amplio? En ese acto, como dice usted, o en mediodía, hablaron 12 oradores, no solamente vinculados a la izquierda, vinculados a ideas socialistas o comunistas o de izquierda, vamos a decirle, sino también del Partido Nacional se adhirieron. Hubo gente que provenía del Partido Nacional y del Partido Colorado. O sea, los casos más relevantes son, sin ninguna duda, los de Selmar Michelini del Partido Colorado y de Francisco Rodríguez Camuso, ambos senadores del Partido Nacional. Pero ellos fueron firmantes de la Declaración Constitutiva y aportaron también sus ideas en la redacción de los documentos fundacionales, ya sea desde la propia Declaración Constitutiva, el Estatuto también,
y las bases programáticas. Y también tuvieron participación al año siguiente, en 1972, cuando el Frente Amplio aprobó dos documentos fundamentales. Uno que es importantísimo, que es el compromiso político, que contiene el acuerdo político al que están sometidos todas sus fuerzas integrantes. Y el otro, las definiciones políticas. Eso fue en el 72. Pero en ese día, 5 de febrero del 71, fue un día histórico, porque aparte, desde ese momento, hubo una fuerza que cambió sustancialmente la vida de la República Oriental del Uruguay. ¿En qué sentido la cambió? Lo cambió en el aspecto político fundamentalmente, pero también le incorporó, porque toma el legado de Artigas, el Frente Amplio, contenidos muy importantes a nivel social, económico y cultural. El Frente Amplio siempre rescató el ideario artiguista y fue coherente. Hay que ver en las intervenciones. Bueno, los tres generales del Frente Amplio, Sereñi, Licandro y Balíñez, eran profundamente artiguistas. Y ahí el lugar que tenían era en el Frente Amplio. Y cambiaron las reglas de juego, porque aparte el Frente Amplio fue visto como un gran enemigo de las clases dominantes, empresariales y oligárquicas que tiene también nuestro país actualmente, pero pudo sobrevivir con sus costurones rojos, cual legado de las banderas de Artigas, como he dicho en alguna ocasión. Fue perseguido desde su fundación tremendamente por fuerzas fascistas acá en el Uruguay, los atentados contra Sereñi, el asesinato de un niño en Castillos, en plena caravana del Frente Amplio. Después todo lo que hicieron las fuerzas regresivas. En aquel momento se gobernaba con medidas prontas de seguridad a permanencia, y el presidente era Jorge Pacheco Areco, un oscuro hombre que accedió ante la muerte del general Oscar Gestido. Y el Frente, bueno, desde ese punto de vista, se plantó firme y cambió la vida, porque hay que ver lo que pasó en la dictadura, la represión despiadada, cruel, lo que le costó al Frente Amplio en cuadros dirigentes, en exiliados, y algo que creo que es importante formular, que casi nunca se dice. Yo felizmente lo he publicado en algún libro, uno concretamente con Ediciones de la Banda Oriental, Los militares antigolpistas, una opción ética, es el título de ese libro, que hubo también militares presos por la dictadura. Hubo más de 60 oficiales, la gente no lo sabe, más de 60 oficiales y casi 250, hasta ahí me dio la investigación, personal de tropa, actualmente que se llama personal subalterno. Y la gran mayoría, la inmensa mayoría, eran frente amplistas. Y fue despiadada. Por eso siempre hemos señalado que los presos más atípicos de la dictadura civil y militar que tuvo Uruguay fueron los militares. Volviendo a esa noche, esa noche no se estableció quiénes eran los próximos candidatos a las elecciones que iban a ser ese mismo año. No. Eso se decidió días después, en febrero, pero quedó ratificado el 22 de marzo del 71, cuando el plenario nacional del Frente Amplio, por unanimidad, designó la fórmula Líber Sereñi, como candidato a la presidencia, con el profesor Juan José Crotollini a la vicepresidencia y al doctor Hugo Villar como candidato único a la intendencia de Montevideo. Tenemos que ir cerrando, el tiempo es tirano. Reitero, esto podría dar para mucho más. ¿Qué tan importante es hoy el Frente Amplio para el Uruguay? Y bueno, tiene una significación extraordinaria. Cambió desde hace ya más de 50 años la conformación, digamos, la distribución de los adherentes políticos, que solo se concentraban en más de un 80% en los partidos fundacionales, o sea, el Partido Colorado,
y el Partido Blanco, porque en realidad originariamente era Partido Blanco, no era Partido Nacional. Recién en los años, bueno, después de varios años, en el siglo XIX, tomó el nombre de Partido Nacional. Bien. Aguirre, muchas gracias por su tiempo. Volvemos con ustedes, amigas y amigos. Antes aclarar, estos móviles efemérides, queremos estar alejados de hacer campaña política electoral. Estamos en un año donde, bueno, hay mucho tela para cortar en cuanto a la campaña electoral. Esto es más que nada un móvil histórico político de nuestra política reciente, nuestra historia reciente, y es importante tenerla en cuenta. Vamos a estar, por supuesto, el 10 de agosto con el Partido Nacional, el 19 de septiembre con el Partido Colorado, en su fecha de fundación también, porque nos parece importante recordar la historia para ver cómo somos el Uruguay, cómo es el Uruguay hoy en día. Por supuesto que sí. Gracias, Pablito, por la información. Qué orgullo nos da que sepas tanto y que te ilustres tanto respecto a lo que... Tiene razón, a lo que es la historia política del país, claro, y recordarlo y tal cual a las nuevas generaciones también hablar de lo que es la historia, de cómo se fueron formando las fuerzas políticas que hacen a este gran país y no solamente lo que tenga que ver con el partidismo. Así que gracias por eso. Muy lindo móvil y bueno, te aguardaremos por acá, que te necesitamos y seguramente pasado mañana te tendremos con otro gran móvil efeméride o algo similar. Amigos, para mí ha sido un verdadero privilegio estar primero con Miguel Aguirre y hablar sobre estos temas para para que tengamos un poquito más en cuenta, sobre todo en estos años de elecciones o de poder elegir, tener esto presente es importante para, saber cómo es el Uruguay y cómo queremos al Uruguay. Tal cual. Muchas gracias, Pablín. Saludos a Miguel también, gracias por su tiempo. Nos vemos acá. Bueno, así pasó otro móvil por la ciudad con mucha información, aprendemos un poquito también de historia política y en este caso no partidaria, como decía Pablito, así que bueno, seguirá recorriendo entonces la historia de esta patria.